Bueno, Seferino Reato, periodista y escritor, que ya nos ha visitado. Gracias por llegarte a Ramos Mejía. Gracias por invitarme. Bueno. Un placer. Seferino, hay un tema que he visto que ya te lo han preguntado, pero bueno, como no tratamos de ser originales, sino preguntar lo que nos interesa preguntar y saberlo directamente de vos. ¿Qué opinas? Esta cuestión de organizarse para hacer un revisionismo histórico que ya naturalmente se ha hecho. Sí, me parece eso, que es una tarea que no necesitábamos, y menos que saliera todo el presupuesto público, ¿no? Me llama la atención en personas muy inteligentes y astutas como Pacho O'Donnell que aceptara ponerse a la cabeza de un instituto creado por decreto en el ámbito de la jefatura de ministros, siendo que el ahora ex jefe de gabinete es uno de los 33 miembros, ¿no? Y con argumentos que vienen del pasado, como oponerse a esas concepciones, dice el decreto, liberal y extranjerizante, y favorecer la cultura y el pensamiento y la forma de hacer historia nacional y popular. Me parece que eso ya está en la historiografía. No necesitamos un decreto y menos un instituto que dependa de un gobierno. Y creo que eso lo invalida un poco porque aparece muy sesgado. De todos modos, siempre es bienvenido este tipo de aportes. Yo creo igual que se estaban haciendo. Nadie discute ya los aportes del revisionismo. Hace 60, 70 años era nuestra historia. Claro. Pero ahora, digamos, Rosa es una figura, por hablar de la más paradigmática, reivindicado en todos los aspectos positivos que tuvo. Claro. Y por el contrario, la generación del 80 es criticada en los aspectos condenables que tuvo, aunque yo creo que también tuvo muchas luces, como todos estos personajes, grandes personajes de la historia, ¿no? Claro. Seferino, de todos modos, hay algo, creo, positivo en todo esto, que volvemos a hablar del tema de la historia, ¿no es cierto? Para discutirlo, por tener formas de ver diferentes, inclusive en el aspecto institucional, pero se ha puesto la política y la historia nuevamente arriba de la mesa en este tiempo. Yo creo que sí, es positivo, pero depende de lo que uno busque. Si uno busca la historia para cristalizar posiciones del presente y dividir entre amigos y enemigos, entre buenos y malos, entre ángeles y demonios, me parece que no es muy rico, porque en la historia uno puede encontrar aquellos argumentos que nos justifiquen las elecciones políticas del presente. Pero eso es una manera de ver la historia muy corta. A mí me gusta ver la historia para nutrirse de la historia sin beneficio de inventario, aceptando lo bueno y lo malo de nuestros grandes personajes, de nuestro proceso histórico. ¿La historia sirve para comprender el presente? Claro, para comprender el presente y proyectarse sobre el futuro. Es decir, discutir a Sarmiento es importante para, a partir de Sarmiento, iluminar los problemas de la educación en el presente y ver cuáles pueden ser las soluciones para el futuro. Ahora, colocar a Sarmiento como un ogro liberal extranjerizante, eso me parece del pasado. Sarmiento no lo merece porque fue mucho más que eso, y nosotros tampoco, porque es una manera de utilizar la historia para las luchas políticas del presente. Yo creo que eso no es bueno, porque nosotros creo que no hay mejor argentino que otro argentino. Sería la enseñanza de algún gran político. Claro. Sin embargo, cuando hubo gobiernos fuertes, digamos, en la historia argentina, siempre hizo eso con la historia. O sea, la historia oficial para un título, que fue la generación del 80, fue lo de Mitre y todo, fue precisamente cuando se terminaron las luchas intestinas, bueno, tuvieron su visión de la historia y la aplicaron. Pero a su vez, en la década del 50, el tema de San Martín, por ejemplo, fue impuesto. Irigoyen, en su momento, con el tema del 12 de octubre y la reivindicación de lo español. Y ahora, bueno, Néstor Kirchner también. Hay como en toda nuestra historia también vemos eso, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos un espíritu de facción muy fuerte, que viene desde lo antiguo, de una historia también corta, porque somos un país joven todavía. Pero creo que deberíamos ir abandonando eso. O
O sea, menos espíritu de facción y más tratar de comprender a los procesos en sus contextos para entender mejor el presente y proyectarse hacia el futuro, porque si no, siempre parece que estamos volviendo hacia el pasado y quedándonos en el pasado. ¿No hay una trampa con esto de analizar el pasado con la visión de hoy? Sí, es muy tramposo. Yo creo que el pasado hay que analizarlo en su contexto. Lo que pasa es que los problemas pueden ser comunes. Digamos, hoy tenemos un problema educativo importante, que no se puede resolver con los instrumentos de Sarmiento. Pero Sarmiento nos puede ayudar a comprender qué es lo que podemos hacer para volver a estar a tono con el ritmo global y para hacer programas que tengan que ver con lo que necesitamos hoy como país. Creo que esa es una visión más constructiva. La otra, de tomar ciertos personajes y vaciarlos de contenido y darle el contenido que nosotros queremos porque es el contenido que nos sirve para nuestras luchas del presente, esa es una visión política que desmerece la historia. Hablando de estas visiones políticas que desmerecen la historia, vos te has puesto la lupa en lo que fue la conflictiva década de 70, pero no en la última parte donde hubo libros sobre lo que fue la dictadura y todo, sino más bien en la parte comprendida desde el regreso de Perón hasta el golpe militar. Sí, sí, yo creo que eso es lo que me han dejado otros colegas y otros historiadores. Creo que sobre la dictadura hay un consenso saludable de todo lo que fue. Me parece importante ver la primera mitad de los 70, especialmente los gobiernos constitucionales del peronismo. ¿Y por qué te crees que no se habían enfocado en ese estudio precisamente de esa época? Porque me parece que sobre los militares y contra los militares es más fácil hacer historia, porque creo que todos estamos de acuerdo. Además, las Fuerzas Armadas pasaron de ser un actor importantísimo durante décadas y décadas, prácticamente desde la Revolución de Mayo, a un presente, digamos, de insignificancia política. Entonces, es un enemigo fácil que nos congrega, diría yo, a todos. Todos tenemos algo que endilgarle a los militares. Al solo ver la reivindicación hecha en plazas reducidas y por los personajes que van a esos actos reivindicatorios, ya muestran cuál es su tenor político actual. Claro, pero por ejemplo, los peronistas tienen mucho que decirle a los militares, los radicales también, claro, y los auténticos liberales también, las izquierdas ni hablar. Entonces, sobre eso me parece que ya hay un consenso y hay que decir, creo que el peronismo no ha querido revisar mucho de sus gobiernos porque hay cosas que son difíciles de explicar. La AAA, por ejemplo, para un peronista es difícil de explicar. Claro. Porque te lleva inmediatamente a Perón. Y es más fácil para el peronismo depositar todos los errores en un loco como López Rega o una persona que no estaba a la altura de su circunstancia como Isabel Perón, en vez de tratar de profundizar si no había algo más. Es más inquietante. El sindicalismo también lo mismo. Claro. Y la izquierda peronista también, porque digo, lo de Montoneros. Hoy podemos hablar de que eran unos jóvenes idealistas, pero en realidad en el contexto histórico ellos cometieron muchos errores y facilitaron el golpe militar, jugaron al golpe. Es decir, que son responsables también del golpe militar. Una pregunta, Ceferino, y nos vamos a un corte, después cuando volvemos la contestás. ¿Los actores del ayer, dirigentes de hoy, ayudan a reconstituir esa historia? Es difícil. La contestamos a la vuelta. ¿Cómo no?